Buenos días para todos. Muchas gracias por estar acá el día de hoy con nosotros en este webinar. Em, el día de hoy hablaremos de cómo el área financiera puede beneficiarse del uso de Alteryx Designer. Entonces, por favor, vamos a dar inicio. Siéntense libres y cómodos de hacer las preguntas que requieran. El chat va a estar abierto durante todo el webinar para que ustedes puedan realizar las preguntas en cualquier momento. ¿Listo? No, hay una sección al final también, pero en el caso que ustedes necesiten, estar abierto. Entonces, voy a presentar la agenda del día de hoy. Primero tendremos una breve presentación de qué es Data Mining y pues presentarme y presentar a Alexandra, que también nos acompaña hoy en este webinar. Luego hablaremos de Alteryx. Veremos 3 casos de uso del área de finanzas que son bastante retadores. Y tendremos la sección al final de preguntas y respuestas. Muy bien, como les comentaba, está Alexandra acompañándonos el día de hoy. Alexandra también es un consultor de Data Mining. Es una ingeniera de datos apasionada por la lógica y el análisis de datos. Inició su carrera en tecnología de la información en los sectores de inteligencia de negocios e ingeniería de datos. Ha trabajado como consultora en diferentes proyectos, incluyendo proyectos internacionales en los cuales ha brindado apoyo tanto en español como portugués e inglés. Durante su carrera profesional ha tenido la oportunidad de desarrollar habilidades en visualización de datos, análisis de datos y ETL. Y en la actualidad trabaja como en el equipo de Data Mining y en el equipo de ingeniería de datos. Ahora, mi nombre es Andrea Ruiz Guerrero. También trabajo como consultor senior en el área de ingeniería de datos. He estado en el mundo de los datos alrededor de 9 años, 4 de ellos trabajando fuertemente con Alteryx. Soy ingeniera de sistemas, con máster en inteligencia de negocios y minería de datos. Me he desempeñado en diferentes roles dentro del mundo de datos y actualmente como ingeniera de datos. Tengo amplia experiencia en la parte financiera de diferentes empresas, de diferentes industrias como son retail, seguros, banca y otras. Continuamos. ¿Qué es Data Mining? Data Mining es una empresa dedicada a la inteligencia de negocios que ofrece soluciones BI end-to-end. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a poder ayudar a construir soluciones que desde la extracción de los datos, donde quiera que ellos estén, llevarlos, consolidarlos, limpiarlos, integrarlos, hasta la creación de un modelo analítico y su presentación en una herramienta de visualización. Entonces, es desde el comienzo hasta ya la presentación de nuestros reportes y dashboards. Dentro de los servicios que ofrece Data Mining tenemos la inteligencia de negocios, analítica de datos, gestión del cambio, gestión de entrega y educación y formación. Y dentro de los partners que tenemos alianzas, estamos aliados con AWS, Tableau, Informática, Snowflake, Alation, Azure, Cloudera y por supuesto Alteryx, del cual el año pasado fue nombrado como partner del año. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a empezar a hablar de Alteryx. Alteryx como plataforma ha sido probada a nivel mundial, tiene más de 7.900 clientes alrededor del mundo, está reconocida dentro del 39% de las empresas más importantes, es una plataforma unificada, no es solo una plataforma, no es solo una herramienta que hace preparación de datos, sino es toda una plataforma
en la que podemos hacer todas las tareas que requerimos dentro del área de datos. Análisis, ciencia de datos, automatización de procesos, machine learning, inteligencia artificial, todo dentro de la misma plataforma. Es una herramienta que tiene autoservicio, es decir, que nosotros mismos podemos ir construyendo nuestro proceso. Lo que necesitamos es conocer, tener un conocimiento básico de la herramienta y sobre todo conocer del proceso. Así vamos a construir nuestros procesos a medida con cada uno de los bloques que nos presenta Alteryx. Tiene más de 300 bloques. Eso quiere decir que nos va a proporcionar flexibilidad en la construcción de nuestros procesos y que sean más robustos y configurables, que al final, cuando estamos automatizando un proceso, es una de las cosas más importantes. Alteryx tiene un ecosistema fuerte, es decir, que no está aislado dentro de la industria de estas herramientas de datos, sino que hace parte de un ecosistema que tiene alianzas con, ya vamos a hablar, por ejemplo, con Snowflake, donde tanto Snowflake construye cosas para Alteryx como Alteryx e integraciones con Snowflake. Entonces, eso es muy importante porque podemos hacer integraciones fácilmente y rápidas. Ha sido elegida como una de las herramientas por los clientes por Gartner. Entonces es una de las plataformas de ciencia de datos y aprendizaje que ha sido reconocida como una de las más fáciles de usar dentro del mercado. Y por supuesto tenemos la comunidad, que la comunidad, ¿por qué es importante? Porque cuando adquirimos una plataforma como Alteryx, al comienzo vamos a tener muchas preguntas. Cada vez que construyamos algo podemos tener alguna cosa que se presentó y la comunidad es tan amplia que de verdad ustedes pueden conseguir la respuesta a cualquiera de las inquietudes que ustedes tengan, porque ya antes alguien las ha formulado y también si es una pregunta nueva, la respuesta la van a tener muy rápidamente. Entonces es una comunidad muy dinámica y en varios idiomas, que eso también es muy importante. Continuamos. Entonces, ya resumiendo acá, Alteryx es una plataforma, pero el día de hoy vamos a hablar de la herramienta Alteryx Designer, que dentro de esto que vamos a hablar hoy tiene este esquema que les estoy presentando, que es, tenemos todas las entradas, ¿cierto? ¿Verdad? Tenemos bases de datos en la nube, bases de datos tradicionales, de las cuales vamos a poder traer nuestros datos. Luego hacemos toda una preparación y combinación de nuestros datos. Los podemos enriquecer con fuentes de datos de terceros, con APIs, con web services, que nuestros proveedores pueden pues darnos para que podamos traer la información de allí. Luego construimos toda la parte de análisis, que esto puede incluir también un modelo predictivo o analítico, y podemos compartir este trabajo, ya sea si tenemos otra herramienta dentro de la plataforma que se llama Alteryx Server, o podemos compartirla en cualquiera de las salidas que tenemos disponibles, como son bases de datos, son muchas, pero algunas de ellas pues están acá, SQL, Oracle, Teradata, o en las herramientas de visualización que también son muy comunes, como Tableau, Power BI, Qlik. Entonces es una herramienta que nos va a ayudar a integrar y a tener unificado todo el proceso en un solo lugar. Muy bien, ahora, una de las preguntas, ya hablando un poco más del tema financiero, una de las preguntas más importantes que nos hacemos es, ¿estamos invirtiendo bien nuestro tiempo? Es decir,
Hay cosas que por experiencia, también he trabajado con varias áreas financieras, sé que hay mucha tarea manual. Hay muchos Exceles, hay muchas cruces, tablas dinámicas que se hacen para poder entregar unos reportes al final. Y también sé el tiempo que se consume demasiado tiempo porque es una tarea muy operativa. Entonces la pregunta, ¿estamos invirtiendo bien nuestro tiempo? Es porque hay tareas operativas que se pueden automatizar y optimizar, pero que no las hacemos porque tal vez no tenemos la herramienta adecuada. Entonces, pues nos acostumbramos a gastar cuatro horas semanales, tal vez un poco más, haciendo todas estas tareas. Y en vez de dedicar ese tiempo que es tan valioso para cosas que de verdad nosotros podemos aportar, como es el análisis, realizar un análisis sobre los datos, da algo que una herramienta no podría hacer. Entonces, ya ubicándonos dentro de este contexto, dentro de un estudio se ha demostrado que alrededor de 26 horas por semana se dedica a estas tareas manuales, o sea, este cruce de Excel, de todo esto que se hace muy manual. El 37% del tiempo del analista se la pasa trayendo los datos, porque tal vez tiene que, no sé, traerlo de una carpeta compartida, de una página web, tiene que descargarlo. Entonces es bastante tiempo que también dedica a estas tareas de la recolección de los datos. Y por lo tanto, solo queda un 13% del tiempo que que el analista puede dedicarse a hacer modelos predictivos o modelos analíticos para encontrar cosas interesantes sobre esos datos. ¿Por qué? Porque no alcanza el tiempo y tenemos que pues dedicarnos a hacer las tareas manuales. Ahora, claro, podríamos, y muchas empresas también lo han implementado, traer una persona de tecnología, de TI, para que nos ayude a hacer estas optimizaciones. Y se ha hecho, y de verdad yo lo he hecho, y el tiempo de transmisión de la información, es decir, todas las tareas que las áreas contables, financieras, hacen día a día, transmitirla a una persona de tecnología que no tiene nada de conocimiento sobre el tema, es algo que se lleva mucho tiempo y muchas verificaciones, porque claro, al no tener el contexto de todo el proceso, de lo que debería salir, necesitamos esa interacción entre tecnología y contabilidad o el área financiera para poder validar que todo está muy bien. Por eso decimos que es más fácil capacitar a los contadores o personas del área financiera en analítica avanzada que capacitar desarrolladores de TI en contabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pues pretender que todos los procesos que hace los absorba una persona de TI inmediatamente. Es más fácil capacitar, por ejemplo, en este caso, las personas en Alteryx, capacitarlos y darles la herramienta para que ellos puedan construir el proceso con cada una de las herramientas. Como tienen tan claros los pasos, ¿cierto? Del proceso, va a ser mucho más fácil y van a poder configurar todas las excepciones, todas las reglas que conocen y que saben que se deben aplicar, y todo el proceso va a ser mucho más rápido. Y todo esto, lo que digamos que el objetivo final es automatizar estos procesos. Si volvemos a la pregunta de cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, realmente muchas de esas tareas manuales se las podemos delegar a una herramienta, a una máquina. ¿Para qué? Lo programa a cierta hora del día y la tarea se ejecute o el proceso se ejecute solo. Ahora, sabemos también, porque es una realidad, que no todo se puede automatizar. Alrededor del 60%
de esos procesos de auditoría, de contabilidad, de impuestos, se puede automatizar. Realmente, aquí en el gráfico podemos ver totalmente automatizado alrededor de un 10%, altamente automatizado otro 10% y algo automatizado el 40%. Realmente eso sería un 60% de nuestro tiempo semanal. Si hagamos solo el cálculo semanal, pero ya se imaginarán a lo largo del año el ahorro en tiempo. Y no solo en tiempo, sino que automatizar un proceso nos permite disminuir el error humano, ¿verdad? Y también que todo el proceso fluya óptimamente y no tener a alguien ahí monitoreando y estando todo el tiempo mirando si el proceso sí se hizo, si hay que cargar otro archivo, sino que esto se puede programar. Sabemos que hay un 40% que es muy difícil de automatizar porque puede que dependa de otros sistemas, puede que dependa de cierta configuración que cambia regularmente. Entonces entendemos que no todas las veces se puede automatizar, pero así sea, un 20% de nuestros procesos operativos que podamos automatizar es una ganancia enorme, porque vamos a entregar reportes. Normalmente toda esta preparación y estos procesos que se hacen es para presentar reportes, ya sea a áreas internas, ¿cierto? O a entes reguladores. Vamos a tener información más confiable, evitar riesgos de que puse el número mal, que era un número y yo puse otro, que estaba muy cansado. Y adicionalmente vamos a ahorrar en tiempo. Después de toda esta introducción, vamos ahora sí a pasar al primer caso de uso que seleccionamos para este webinar, que se trata de las conciliaciones. En general de las conciliaciones, pero aquí vamos a hablar de conciliaciones de activos y pasivos de la empresa. ¿Por qué seleccionamos conciliaciones? Primero, es una tarea bastante común en cualquier empresa, de la cual los archivos de entrada vienen de diferentes proveedores, ¿verdad? De diferentes sistemas, bases de datos, y esa es una de las tareas, una de las primeras cosas que lo hace complejo, traer la información. La segunda es, listo, tenemos Excel. Hay Exceles que son ya muy grandes y que abrirlos y hacer los cambios es demasiado demorado. Entonces, pues estamos gastando nuestro tiempo esperando a que abra un Excel, poderlo modificar y luego obtener pues la salida que requerimos. Esto ya de por sí es uno de los retos más grandes porque ya hay bases de datos que podemos utilizar para mejorar este proceso. Y como ya les dije, creo que lo que les voy a repetir mucho es propenso a errores humanos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que vamos a poder configurar y adaptar es esta posibilidad de quitar o disminuir el riesgo, ¿verdad? Porque igual va a depender de nuestras entradas el resultado que obtendremos. Para este caso de uso, vamos a utilizar estas tres fuentes de datos que ustedes ven acá. Tenemos la primera, que es estos datos de activos de la empresa, datos de pasivos y los datos de auditoría de la empresa. Entonces vamos a traer estos tres datos. Voy a pasarme, ese es el flujo que vamos a revisar, voy a pasarme a Alteryx para ya entrar a ir paso a paso con este flujo. Denme un segundo, como acá. Ok. Entonces tenemos acá
este flujo de conciliación. Entonces, como ustedes ven, bueno, primero para los que es la primera vez que ven Alteryx Designer, entonces esta es la interfaz. Una breve introducción. Aquí tenemos el lienzo, que es esta parte blanca central, donde yo construyo el proceso. Esta es una herramienta de drag and drop. Entonces, ustedes ven que tengo diferentes clasificaciones de herramientas, ¿cierto? Por color, que son las herramientas que yo voy a arrastrar a mi lienzo para construir el proceso. Aquí ya tenemos el proceso creado y documentado, como ustedes se pueden dar cuenta. Tiene 4 secciones: acceso a datos, a preparación y combinación de los datos y la conciliación como tal y las salidas. Aquí estamos haciendo un ejercicio bien sencillo de conciliación porque sé que en realidad son muchas más fuentes, son muchos más cruces, pero aquí para explicar la esencia vamos a trabajar con este flujo. Listo, tenemos acá primero nuestras los diferentes datos de activos y pasivos que vienen de 2 sistemas diferentes. Y tenemos los datos de auditoría, son estos de aquí abajo, que vienen de una base de datos, SQL Server. Entonces aquí ya tenemos 3 fuentes diferentes que las estamos cargando dentro de Alteryx. Una de las ventajas importantes es que no importa el tamaño de nuestras bases de datos, Alteryx realmente los lee muy rápido. Sobre todo esto que se demora en Excel, aquí va a ser una carga muy rápida. Y si fuera demasiado grande, puedo hacer filtros y manejarlo diferente para que yo pueda optimizar mi proceso. Listo, muy bien. Ya trajimos nuestros datos, vamos a mirarlos acá. Entonces tenemos los datos de activos, vemos que hay unos nulos, ¿verdad? Acá al final. Nuestros datos de pasivos, igual aquí vemos unos campos que también tienen un poco más de campos de nulo. Son datos que no vienen, ya sea porque el sistema no lo registra, son cosas que realmente se enfrenta diariamente a ese tipo de cosas. Y depende de la salida, vamos a tener que hacer unas tareas de preparación para que esto no salga nulo. Muy bien, luego sigue, ven un segundo acá, voy a ampliarlo un poquito. Luego vamos a ya la preparación y combinación de datos. Tenemos esta herramienta que se llama Unir, que lo que me ayuda es a cruzar 2 fuentes que vienen de diferentes partes, cruzarlas por un campo común. En este caso, tenemos el ID. Veamos el ID como la cuenta que vamos a conciliar. Entonces tenemos los activos y los pasivos y los estamos cruzando por cuenta. Todo lo que coincide es lo que se va a ir en el flujo, lo que va a continuar dentro de la secuencia. Después de tener, esto lo hacemos ¿para qué? Para que a través del ID de la cuenta tengamos al lado, ¿cierto? Las columnas que pertenecen tanto activos como pasivos. Y acá ustedes ven que aquí están los nulos que vimos en pasivos y los nulos que vimos de estos campos que son los activos. Luego estamos utilizando esta herramienta de limpieza de datos. Esta herramienta tiene varias funciones, pero en este caso vamos a utilizar sobre todo la funcionalidad de reemplazar por ceros aquellos datos que vienen nulos. Y esta es una ventaja porque yo aquí puedo seleccionar todos los campos. Puedo hacerlo
para todos los campos que necesite en una sola herramienta. Después de que yo hago esto, lo que va a pasar es que ya no voy a tener números. Entonces esa es una primera tarea de limpieza que realizamos acá. Muy importante, por cierto, porque si estamos preparando los datos para un reporte, si son datos numéricos no deberíamos tener nulos, sino deberíamos tener datos en cero, o si vienen nulos deberíamos hacer un filtro y sacar esa información. Muy bien, dentro de esta herramienta, esta es una de las herramientas más utilizadas y que para todos los usuarios de Excel va a ser muy importante conocerla, que es la herramienta Fórmula. Esta herramienta lo que me permite es crear, como su nombre lo dice, fórmulas, diferentes tipos de fórmulas. En este caso, estoy sumando las columnas para los activos y acá las columnas para los pasivos. Si se dan cuenta, yo puedo crear más de una fórmula dentro de una sola herramienta. Yo aquí puedo tener otras fórmulas dentro de la misma. Y con esta herramienta también van a poder hacer muchas de las funciones que como tal ustedes reconocen dentro de Excel, de acuerdo al tipo de dato, ¿sí? Funciones de cadena, funciones condicionales, ¿sí? Que son también muy usados. Todo lo que ustedes puedan llegar a necesitar, que también hacen en Excel, lo van a poder encontrar acá, en la herramienta Fórmula. Muy bien. Aquí lo que hicimos fue crear dos columnas nuevas, una que se llama Total Assets y otra Total Liabilities, que son pasivos. Y lo que voy a es añadirlas para que al final se vayan en el reporte. Muy bien, aquí ya hicimos la tarea de preparación y combinación con mis dos fuentes iniciales. Ahora, ¿qué sigue? Quiero mirar cómo esos datos de activos y pasivos para cruzarlos con mi auditoría y mirar cuáles coinciden. ¿Sí? Esto debería ser que tanto los activos y pasivos que tengo en la parte de mis sistemas, lo que ya hicimos acá, coincide perfectamente con nuestros datos de auditoría. Sabemos que esto es el ideal, pero no muchas veces es lo que pasa, porque hay que hacer ajustes, porque hay reglas, porque se sacaron datos por error. Bueno, pueden suceder diversas razones por las que no coinciden. Entonces, el primer paso es con otra herramienta unir, cruzar por cuenta también y añadir esas columnas que tengo acá, que son estas tres, ¿cierto? Que es el número de cuenta y el total de activos y pasivos de auditoría. Entonces ya me quedarían los datos de las dos fuentes de arriba cruzados y añadidos acá al final los datos de auditoría, ¿verdad? Listo, muy bien. Ahí digamos que es, vamos, lo voy a decir como ya mucha gente lo conoce, es una sábana de datos. El primer paso es integrarlos todos para que yo pueda hacer las operaciones que necesito ya fácilmente porque tengo todos los campos que requiero. Y esta herramienta que viene a continuación se llama en español resumir, que lo que me va a ayudar es a hacer grupos y totales. Imagínense una tabla dinámica, más o menos, en el que ustedes seleccionan por qué campo quieren totalizar, ¿verdad? ¿Cuál es el valor que quieren totalizar? Y toda esta configuración la pueden hacer en esta herramienta. Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo por cuenta? Estoy totalizando, ¿cierto? Miren que aquí dice suma, aquí, en los totales, y estoy sumando
tanto mis activos y pasivos que vienen de los sistemas con la suma de los activos y pasivos de la auditoría. Ahora, el paso que viene a continuación es una serie, miren que es otra herramienta fórmula, en la que estoy creando unas banderas o unas marcas, también puedo llamarlo, en el que le estoy diciendo si la suma total de mis activos es igual a la suma total de lo que está en el archivo de auditoría, márquelo con una Y. Si no, márquelo con una N. Y lo mismo hago, esto es para los activos, lo mismo hago con los pasivos. Si son iguales, márquelos con Y. Y por último, estoy haciendo una marca combinada, tanto de activos y pasivos, que lo que coincide y lo que no. Aquí lo más importante es que yo puedo en cada paso ir marcando mis datos, moldeándolos como yo los necesito, para que sea muy fácil identificar cuáles son los datos que yo debo entrar a revisar y cuáles están, llamémoslo, perfectos, que cruzan perfecto. Muy bien, ya después de tener estas marcas, recuerden que siempre que creo una fórmula, estoy añadiendo columnas. Miren que las columnas quedaron acá. Entonces veo que hay varios que cruzan, ¿cierto? Hay varios que son Y, pero acá tengo unos que no. Y lo que sigue es un filtro en el que voy a mirar cuáles no cruzan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta herramienta tiene una T que es de true y una F de false. Entonces le estoy diciendo, todo lo que va a salir en true es lo que no cruza. Es decir, todo lo que viene por este camino es lo que, las cuentas que no cruzaron. Y todo lo que sale por false es todo lo que cruzó. De esta manera, yo puedo crear dos caminos diferentes y hacer cosas diferentes con esta información. Acá estoy, para aquellos que no cruzaron, le estoy añadiendo otra vez los datos totales, ¿cierto? Porque aquí al resumirlo quito un poco de información. Aquí se la vuelvo a añadir. Y envía esos datos a un archivo. En este caso es un archivo Excel. ¿Verdad? Es un archivo Excel que me va a permitir mandarlo para el área, de pronto que pueda verificar esto, pero acá el punto es que ya lo tenemos identificado. Y que cada vez que, como ya lo construimos, cada vez que lo vayamos a ejecutar, por sí solo él va a crear el archivo de lo que no cruzó y lo va a poder enviar a la persona o las personas indicadas para que esto se ajuste. Y todos los datos que salieron perfectos, ¿cierto? Que cruzaron perfecto, lo estoy enviando a un TDE, que es un archivo de Tableau, con el cual yo ya puedo hacer mi visualización basada en estos datos. Entonces, cosas para rescatar acá en un proceso como estos, construyéndolo, uno puede durar alrededor de 15, 20 minutos. En este caso, porque no está complejo, puede ser, ya me demore una hora, pero es una hora que les va a ahorrar un tiempo en el futuro, porque ya es solo darle a ejecutar, ¿sí? O si tuvieran Alteryx Server, programarlo, ¿sí? Decir, esto ejecútelo todos los días a las 4 de la tarde y poder generar este reporte o estas diferencias de manera regular, de manera rápida, y que no nos va, de pronto tendremos que ajustar algún par de cosas a medida que se va perfeccionando el proceso, pero cuando esté estable ya, ustedes no van a tener ni que acordarse, solo ver las salidas y ya. Y esto es una ventaja enorme, pues para todas las personas que trabajan, sobre todo en esta parte de conciliaciones. Muy bien. Por favor, recuerden
que el chat está abierto por si tienen alguna pregunta hasta el momento. Mi compañera Alexandra les va a estar respondiendo. Y vamos a continuar. Ahora, muy bien. Vamos a continuar con el siguiente caso de uso que seleccionamos para ustedes, que es cómo leer facturas PDF. Muy bien. Muy bien. Entonces, el reto de esto es, recibimos archivos PDF. Normalmente, porque estamos hablando de áreas financieras, podemos pensar en facturas, ¿verdad? Que nos llegan en PDF, pero realmente esto se aplica a cualquier documento que ustedes reciban en PDF. Vamos a poder trabajar con él, extraer información para leerlo fácilmente dentro de Alteryx. Entonces, ¿por qué es un reto? Porque listo, fuera una factura, podemos coger esa factura y como en este caso, tomar los datos que consideramos que necesitamos, como la fecha de la factura, y podemos irlo digitando o escribiendo en alguna parte y de manera que quede tabulado, ¿verdad? Que nos sirva esta información para un reporte. Pero ¿qué pasa cuando tengo muchas facturas? Esta tarea ya no es tan divertida, es una tarea demasiado manual y, como ya les he dicho, está muy propensa también a que pongamos datos que no son. Entonces aquí es cuando llega Alteryx. Alteryx tiene un complemento que se llama Intelligence Suite, en el cual vienen varias herramientas, pero una de ellas es todo lo que es visión artificial, se llaman este tipo de herramientas, ya las vamos a ver en Alteryx. Lo que nos va a permitir es facilitarnos la vida para leer PDFs. En este caso, pues en el ejemplo tenemos este texto, pero también tiene la capacidad para leer imágenes. Entonces, aquellas PDFs que han sido escaneados, también Alteryx tiene la posibilidad de extraer esa información. Vamos a ver el flujo que tenemos para ustedes. El flujo es bastante sencillo. Vamos a ir a Alteryx. Segundo. Muy bien. Entonces vamos a mirar primero ¿qué tenemos? Bueno, las herramientas se llaman, como les decía, visión artificial. Estas son unas herramientas que vienen dentro de un complemento que se llama Intelligence Suite. Entonces, tengo esta primera herramienta que me permite ubicar los archivos donde yo los tenga. Voy a irme a esta carpeta solo para que ustedes puedan ver dónde están las facturas y tengo estas 9 facturas. Esas son las que voy a leer. Luego tengo estas de las herramientas más importantes que se llama plantilla de imagen. ¿Por qué es de las más importantes? Porque es acá donde yo voy a poder seleccionar cuáles datos son relevantes para mí y necesito extraerlos del archivo. Voy a seleccionar, por ejemplo, en este caso, ustedes ven que ya hay seleccionado, esto rojo quiere decir que ya están seleccionados, pero yo puedo añadirle simplemente
es para mostrarles. Selecciono esa parte, esa sección de mi PDF, pongo un nombre, entonces en este caso sería, o ponerle fecha factura, y selecciono el tipo de anotación, el tipo de dato que tengo. Solo hay 3, está cadena, así que es texto en general, aquí incluye números, porque él lo identifica como texto, ya dentro del flujo lo podemos ajustar. Una imagen, como les decía, y o una tabla. Entonces yo podría, si tengo una tabla, puedo seleccionar toda la tabla y él lo que va a hacer es interpretarme, tabularme esa tabla dentro de Alteryx. Muy bien, seleccionado, guardo y listo. En este caso no voy a modificar el flujo. Nos vamos a ir con lo que ya está seleccionado. Listo. Ya después de la selección, lo que obtengo de estas herramientas es de la primera, de la que está leyendo la carpeta. Simplemente le tengo que decir qué tipo de dato, de archivo es, y él lo que va a cargar simplemente es el archivo acá, como está. Y de acá lo que va a salir es los campos que seleccioné. Con esta herramienta de imagen a texto, yo puedo hacer un paso más allá, que es decirle el idioma en el que está llegando la información. En este caso, está inglés, pero yo puedo poner más de un idioma. Acá solo está inglés, pero yo puedo, no sé, poner alemán. Puedo poner varios. Y lo que él va a hacer es interpretarme las secciones que vienen en ese idioma, por eso le estoy dando 3. Si él no lo encuentra en uno, lo va a poner en otro y nos la va a traer dentro de los datos. Entonces ya después que tenemos nuestros datos, miren que los campos que seleccionamos, ¿verdad? Ya vienen acá tabulados. Entonces tengo un segundo, que es que está muy bajito acá. Esto. Tengo el número de la factura, la fecha, y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tiene eso rojo? Eso, si me paro acá, dice, tiene líneas nuevas incrustadas, pero lo que quiere decir es que tiene espacios, porque recuerden que él está leyendo un archivo y efectivamente puede tener espacios al comienzo o al final, o saltos de línea, que hacen que mi dato lo interprete así. Pero no hay problema, contamos con todo el resto de herramientas, recuerde que son más de 300, para poder ajustar este tipo de cosas. En este caso, pues tenemos esta herramienta de limpieza de datos, que ya la habíamos visto, la cual me va a ayudar a quitar esos espacios de todas las columnas de una vez. Tenemos otra cosa que debemos arreglar, y es el total. Porque claro, el total, si venimos a la imagen, viene con el nombre, ¿verdad? Acá no se ve. Es este. Viene con, así como ustedes lo ven acá, tiene todo. Entonces, claro, él lo extrajo, pero tenemos que también separarlo para que podamos usar este valor, ¿sí? Como numérico. Entonces, esas son las 2 tareas que vamos a realizar. La primera, entonces, vamos a utilizar esta herramienta de limpieza de datos, con la cual vamos a quitar todos los espacios que tiene. Si ustedes se dan cuenta, ya lo quitó, ¿cierto? Y la segunda tarea que vamos a hacer es poder tomar el campo total. Esta herramienta está en del grupo de analizar y se llama seleccionar columna para texto a columnas. Entonces, lo que vamos a hacer con este texto a columnas es
aprovechar que tiene espacios, ¿verdad? Y utilizar ese espacio como el delimitador para crear 3 columnas. Acá simplemente pongo el número 3 dentro de la cantidad de columnas y el delimitador estoy poniendo el backslash S, que es el espacio, representa el espacio. Y después de que yo lo ejecuto, lo que voy a obtener es 3 columnas, porque eso fue lo que le dijimos, 3 columnas. Entonces, tenemos la columna 1 con la palabra total, la 2 con la moneda y 3 con el valor. Ya con esto, ya separado, va a ser simplemente utilizar esta herramienta que se llama seleccionar, en la que podemos quitar las columnas que no nos sirven, que ya no necesitamos, y renombrar por ejemplo, en este caso, la columna 2 y 3. Para un reporte no la vamos a mandar como 2 y 3, sino que debemos cambiar el nombre. Entonces estamos poniendo el nombre currency y total. De manera que nuestros datos ya al final los vamos a ver ya tabulados, ¿verdad? Tenemos los datos de las 9 facturas tabulados y digamos que con una limpieza básica. Ya a partir de acá, lo que viene puede ser integrarlo con otros datos, ¿sí? Enriquecerlos, luego mandarlo a un archivo o a una base de datos o a un reporte, o sea, las posibilidades, o a todos al tiempo. La verdad no es o, sino también puede ser y. Puedo añadirlo porque puedo quererlo en la base de datos y puedo querer también publicar los datos para Tableau. Entonces también podría hacerlo de esa manera. Y como se dieron cuenta, solo necesité estas 7 herramientas para poder construir este caso de uso que realmente es bastante común dentro de nuestras áreas financieras y bueno, no solo financieras, realmente hay muchas empresas también, sobre todo de salud, que requieren que los documentos estén en PDF, ¿sí? Las autorizaciones o todo esto médico también requieren un trabajo fuerte de PDF. Realmente hay muchos casos de uso. En este caso, pues las facturas. Recuerden, las preguntas están abiertas por si ustedes tienen alguna duda. Es muy importante recordar que podemos dedicar en la construcción del flujo unos cuantos minutos, pero la automatización va a ser algo demasiado, pues, ventajoso para nuestro día a día. Muy bien. Espero que hasta acá ustedes se encuentren provecho, hayan encontrado provecho de estos 2 casos de uso. Y vamos para el tercero y último. Un segundo. Y vamos a hablar de impuestos indirectos, impuestos sobre las ventas y el uso. Entonces, en este último caso de uso, vamos a ver los retos. Yo creo que los retos en el área financiera son los mismos, ¿no? La cantidad de fuentes de información, todas las tareas de limpieza que tenemos que hacer en los datos, porque siempre que yo traigo datos de fuente, de bases de datos o de proveedores, no sé, por ejemplo, las fechas. Las fechas normalmente no están estandarizadas para todos los proveedores. Entonces, por ejemplo, en este caso, vemos que de la misma fuente tenemos 2 formatos diferentes. Eso es algo que pasa muy seguido. Entonces, hay que hacer estas cosas, hay que ajustarlas, estandarizarlas, para que nuestras salidas sean lo más
pues estén lo más limpias posibles y que tengan calidad. Y que aquí es cuando hablamos de calidad de datos. Todo parte de la preparación. Identificar esto desde el comienzo. Entonces, en este caso de uso, tenemos estas 3 fuentes. Tenemos los datos de nuestros clientes, ¿sí? Que están, que tienen una suscripción con la empresa. Y también ahí hay datos de total de las ventas que que ha tenido se ha tenido para ese cliente. Tenemos también fuentes de datos, una fuente de datos donde está el estado, información solo del código postal. Entonces, el zip code, el nombre del estado, el nombre del zip code. Y tenemos una tercera, que es donde está el estado y tiene el impuesto que está autorizado para ese estado, ¿sí? Entonces, con esas 3 fuentes, vamos a hacer una tarea de limpieza también de nuestros datos. Ese es el flujo que vamos a ver en Alteryx. Es un poco más grande que el primero que vimos. Tenemos también 3 fuentes de acceso a datos y como se dan cuenta tenemos aquí 5 secciones en la que está el acceso a datos. O sea, digamos, si se acuerdan del diagrama que les mostré al comienzo, siempre vamos a tener entradas, siempre, sea cual sea, vamos a tener una parte de preparación de datos, luego vamos a enriquecer los datos, combinarlos, ¿verdad? Para crear una sábana y luego van a estar los cálculos. En este caso, el cálculo de los impuestos. Aquí hay un paso adicional y puede tener muchos más, pero aquí hay un paso adicional que es generar informe. Alteryx tiene el poder para generar reportes operativos, reportes que yo quiero que diariamente se generen y se envíen a ciertas áreas, porque también tiene la posibilidad de enviar correos y de programar apenas termine todo el proceso, envíeme el correo a tal persona a tal hora. Yo puedo configurar el asunto, todo esto son tareas que nos ahorran tiempo y que nos van a permitir analizar, poder tener ese tiempo para tareas más de más valor para la empresa, como es el análisis de datos. Vamos a ver el flujo en Alteryx. Antes de continuar, olvidé contarles que estos flujos que tenemos acá, ustedes los pueden también ver en cada uno de lo pueden tener, pueden bajar el trial de Alteryx Designer y pueden bajar unos starter kits, se llaman. Estos son unos flujos que para cuando estoy comenzando a trabajar con Alteryx son muy útiles porque son ejemplos de industria reales que me pueden dar una guía o me pueden mostrar todo el poder que Alteryx tiene. Simplemente ustedes pueden digitar en Google Alteryx Starter Kits. Les va a salir acá la página de Alteryx y van a poder ver que tiene varios Starter Kits para healthcare, sí, para salud, para Snowflake, bueno, el que estamos viendo que es la oficina de finanzas y otros flujos que ustedes pueden llegar a descargar y los van a encontrar después de que los descarguen, los instalan y los pueden, ya los tienen acá. Yo tengo aquí varios. El que estamos trabajando es Office of Finance. Y acá está
Está el de conciliación que vimos de primeras y este que es de impuestos. Muy bien, ahora sí vamos con la explicación de nuestro flujo, de nuestro último caso de uso. Entonces, al igual que el primero, también traigo fuentes de diferentes partes. Entonces, esta primera viene de una base de datos. Y estas vienen de dos sistemas diferentes. Acá voy a jugar un poco con el zoom porque como es un flujo más grande, es necesario para que ustedes puedan verlo bien. Muy bien. Entonces, recuerden que los primeros datos que tenemos son los datos de la suscripción. Entonces, tenemos acá a nuestro cliente, sus datos personales, la fecha de activación, la fecha de expiración y el SIP. Pero aquí vemos que tenemos datos nulos, ¿verdad? Y también en la fecha de expiración. Pero sobre todo la que nos va a interesar en este momento es el código postal. Como ya les había comentado, nuestra primera tarea siempre debe ser mirar las fuentes que tenemos y estandarizar los datos. Eso es una tarea dentro de la preparación. Aquí vamos a usar esta herramienta que también está dentro de nuestro grupo de herramientas de analizar, que es fecha y hora. Esta herramienta me va a permitir poder cambiar el tipo, el formato de los datos, de la data. En este caso, de la fecha y hora, de nuestros tipos de datos, fecha y hora. Entonces utilizo esta herramienta en la cual yo le digo cuál es la fecha que voy a modificar y cuál es el formato para ajustarla. Lo que hace acá, si se dan cuenta, esta es la nueva fecha de expiración y ya tiene un formato diferente, ¿verdad? Tiene año, mes, día. Esta que está corregida que corresponde al mismo formato que tiene la fecha de activación. Muy bien. Como siguiente paso, vamos a filtrar todas las fechas. Vamos a poner que la fecha de expiración sea menor o igual al 1 de enero del 2021. Y con esto estoy sacando todas las fechas de expiración que tienen nulos. ¿Verdad? Aquí ya no vemos nulos, porque los nulos se van a ir en el false, porque son, claro, al estar nulo, pues no cumplen con la condición. Y luego tenemos acá estas 4 fórmulas, ¿verdad? Estas 4 fórmulas que nos van a permitir crear nuevos campos a partir de funciones. Entonces aquí estoy creando un campo que se llama la fecha de activación, el mes de la fecha de activación. Entonces estoy buscando el mes. Aquí estoy dándole formato a mi fecha y estoy haciendo varios cálculos que van a verse reflejados al final dentro de estos datos. Aquí están los 4 campos que creé. Ustedes me dirán, pero no se puede crear en una fórmula varios. Sí se puede. Es decir, yo hubiera podido acá, en vez de tener 4 fórmulas, tener solo una con 4 fórmulas acá, las mismas 4 fórmulas. Esto depende, es más, de la persona que lo está construyendo, de lo claro que quiere dejar, porque eso es importante, crear un flujo para que otras personas lo puedan entender y también lo puedan modificar. Pero bueno, acá fueron con 4. Y para el caso es importante porque si se dan cuenta tenemos la posibilidad de documentar cada paso
de nuestro proceso, que también es muy importante, porque de esta manera va a ser muy entendible para las personas que vengan a darle mantenimiento o quieran hacer algún ajuste. Muy bien, después de hacer estas tareas, acá vemos que solo trabajamos los datos de activos. Entonces, lo primero fue hacer toda una limpieza y preparación de datos para los datos de activos. Ya con nuestros datos de activos bien, ¿cierto? Ordenados ya con la fecha que corresponde, lo que vamos a hacer es agregarle los datos de el código postal. Entonces, recuerden, esta herramienta ya la hemos visto en el flujo, en el primer flujo. Vamos a cruzar nuestras dos fuentes por un campo en común, que es el zip code. Pero si ustedes recuerdan, hay varios zip code null dentro de los datos de suscripción. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo uso esta herramienta y todo lo que coincide va a salir por la J, que quiere decir el join. De hecho, acá lo muestra. Tenemos una intersección. Son todos los datos que coinciden de una base con la otra. Salen por por la salida del medio. Todos los datos que no tienen zip code no van a cruzar. También van a haber unos zip code que puede que no tengamos en nuestra lista. Eso también puede pasar. Miren que aquí hay varios zip code que no tengo dentro de los datos de mi base de datos de zip code. Puede ser porque me está desactualizado, puede ser porque es el archivo que no es, bueno, pueden ser muchas cosas, o simplemente porque en la suscripción se puso un zip que no existía. Entonces acá lo que vamos a hacer es, vamos a totalizar, recuerdan que esta herramienta ya la vimos, entonces acá con esta primera estamos sumando solo todos los valores de aquellos que no tienen zip code. En esta suma en esta de resumir, estamos sumando por estado todas las ventas, y en esta última, miren que también viene del centro, estoy teniendo el total de todas mis ventas. O sea, ya no por estado, sino de todas. Con estas herramientas simplemente estoy añadiendo, en este caso estoy añadiendo a mi valor del estado el valor total de todos. ¿Sí? Esto es una preparación que se hace normalmente cuando yo quiero hacer cálculos. Sí, que voy a dividir, que voy a sacar porcentaje, que quiero ver el ratio, que quiero hacer varios cálculos con diferentes datos, simplemente los añado con esta herramienta de agregar campos. Y acá también agrego las ventas desconocidas, que en este caso son aquellas que no tienen zip code. Entonces ya me quedaron mis totales. El único que cambiaría acá es el de por estado, pero para poder operar, tengo ya nuestras ventas, tanto de lo conocido, que tiene código postal, como lo que no. Tenemos fórmulas, la fórmula para crear todo aquello que conozco y no conozco, todo ese del ratio de nuestras ventas, y ya con esta herramienta lo que hago es combinar nuestra última fuente de datos. Ya se dan cuenta ustedes que no es un unir, sino que esta herramienta se llama buscar y reemplazar, y funciona igual que un buscar B en Excel. Entonces simplemente estoy buscando, recuerden que de la base de abajo solo tengo el estado, y lo que quiero traer es el tax, el impuesto para ese estado. Entonces agrego para cada estado
le agrego el tax y aquí ya hago una fórmula en el cual opero en la venta total que tengo por estado con su impuesto. Muy bien, y ya simplemente con la herramienta seleccionar, dejo las columnas que requiero. Como les comentaba, tiene un paso adicional que es generar reportes. Y lo mejor de esta funcionalidad es que yo puedo crear reglas. Yo puedo crear reglas donde le digo, si el impuesto del estado por estado es igual a 0, píntenmelo de color azul. Tengo acá 2 reglas. Yo puedo crear varias reglas para darle un formato a mis datos y que yo pueda identificar cosas importantes rápidamente. Todas mis ventas por estado que sean mayor o igual a 300, píntelas de color rojo. Y eso es precisamente lo que vamos a tener en esta. Este sería un preview del reporte que yo enviaría a las personas que yo considere que deben ver este reporte. Entonces, todo lo que es mayor a 300 está de color rojo y los valores que están en 0 están igual de color azul. Muy bien. Con esto ya podemos ver que Alteryx es una herramienta, es más que una herramienta de TL. Siempre la clasifican mucho dentro de TL porque es una parte muy fuerte que tiene, pero no es la única. Nos permite crear reportes, enviarlos, podemos crear modelos predictivos, podemos trabajar, extraer información de PDFs, se puede trabajar con datos geográficos. Bueno, tiene muchas posibilidades para que nuestros procesos puedan ser robustos, flexibles, ¿cierto? Y bastante configurables. Porque eso es lo más importante. Al final, un proceso, sabemos que los procesos cambian diariamente, las reglas cambian. Hay muchas cosas que cambian y también nuestra herramienta debe estar adaptada para que pueda yo asumir esos cambios fácilmente y no sea súper traumático. Bueno, aquí termina. Este era nuestro último caso de uso. Espero que hayan pues, visto cómo Alteryx puede ayudarles en sus tareas del día a día, cómo puede aportarles valor y cómo realmente ustedes pueden tomar ventaja de esta herramienta, no solo en el área financiera, pero es un buen comienzo para sus tareas diarias. Por ahora nos quedamos en la sección de preguntas y respuestas. No sé si alguna de las preguntas que realizaron las podemos poner acá. Un segundo. Muy bien, aquí nos preguntan sobre el complemento Intelligence Suite. Ustedes pueden descargar las herramientas, pero sí necesitan una licencia adicional para poder trabajar con ellos. Entonces, si es, no solo trae la parte de visualización de datos, sino también trae, un segundo, puedo mostrar acá, trae aprendizaje automático, minería de textos, que es una tarea bastante también trabajada, y visión artificial. Trae estos 3, ese complemento de Intelligence Suite. Muy bien. Otra pregunta sobre los reportes que él genera. Como ustedes ya vieron, yo podría publicar directamente en un servidor de Tableau o en un servidor de Power BI. Si no, estas herramientas ustedes pueden generar archivos PDF, Word,
PNG, si una PowerPoint también, presentaciones PowerPoint, pueden generar estos reportes en estos diferentes salidas. Creo que no hay más preguntas. Agradezco a todos por su participación y espero verlos pronto en algún otro webinar. Muchas gracias a todos. Muy buen día.